Bueno, estamos en nuestra serie que se llama Corazón Pesebre y tuvimos nuestra canción que se llama así también. Vamos a leer en esta segunda reflexión sobre Adviento. Vamos a estar en Isaías capítulo 9 versículos 1 al 7. Entonces, por favor, abra su Biblia, encienda su móvil. Si ninguno de los anteriores, vean la pantalla, pero es muy importante que leamos juntos la palabra del Señor. Y bueno, Isaías capítulo 9, versículos del 1 hasta el 7. ¿Ustedes lo tienen ya? Amén. Bueno, dice así: a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado, Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría y se alegren ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Amén. Bueno, recibamos la palabra del Señor con gratitud. Señor, estamos ante tu presencia y ante tu palabra y estamos agradecidos contigo. Nosotros necesitamos escuchar tu voz siempre. Necesitamos escuchar de nuevo el Evangelio porque somos muy olvidadizos. Fácilmente olvidamos el llamado que nos estás haciendo. Y te pedimos no solamente que nos permitas escuchar tu palabra, sino que nos ayudes a ser obedientes a tu palabra, a ser seguidores de tu palabra, Señor, a convertirnos en discípulos tuyos, amantes de la palabra y de la verdad tuya, Señor. Gracias por hablar a nuestros corazones. Yo te ruego que conforme a la necesidad de cada uno y a los propósitos tuyos, hagas algo especial con tu palabra en el corazón de cada oyente hoy. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, esto es de la serie Corazón Pesebre. Hablemos un poco acerca del niño. Un niño. Pero este niño es el Hijo de Dios. Tiene esto de especial respecto a todos los niños. Yo no sé si a ustedes en general les gustan los niños. A mí me gustan mucho los niños. En la mañana dije que debe ser porque me estoy poniendo viejito. Y que me están gustando como los niños, me enternecen tanto. Yo no estoy tan viejito, pues, no crean. Pero este niño es muy especial. Los niños son enternecedores, es verdad, pero la idea de un niño frágil como salvador del mundo, esto era una locura. Un niño. Los primeros 3 meses del niño son de altísima vulnerabilidad. Y que Dios se inventó esta estrategia, un niño para salvar al mundo. Esto era una locura, siempre. Pero esta es la iniciativa de Dios el Padre. Él es eterno, pudo haberlo hecho de otras formas,
pero esta fue la estrategia. Él concede a su hijo, un niño que es el Hijo de Dios, pero no solamente para que nazca y crezca y viva en obediencia y en humillación, sino para manifestarse y traer, así como estos títulos nos dijeron en esta lectura. Se le conocerá, será llamado, estos 4 nombres, vamos a mirar un poquitico estos 4 nombres. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Bueno, voy a decir 2 cositas nada más sobre el contexto, porque los contextos a veces son aburridorcitos, pero ayudan a entender. Cuando estas profecías fueron dadas, tenían sentido en su momento y en su época también. No es solamente que la profecía estaba y tenía sentido 700 años después, 700 años después. No. Cuando fueron escritas, cuando fueron dadas, eso es lo que se llama el contexto inmediato. Las profecías tenían sentido. Esta profecía que se está anunciando aquí es una alusión a la restauración de una calamidad sufrida por la guerra entre los sirios y los efraimitas. Estas promesas no surgen en el vacío, no surgen de la nada, sino de este contexto. Un contexto histórico de miedo, ansiedad y especialmente, escuchen esto, que el pueblo de Dios se había olvidado de Dios. El pueblo del Señor se había olvidado, lo había abandonado en medio de sus sufrimientos y su dolor. Estas eran las características propias de una guerra. En Isaías 1:2, uno lo puede ver aquí rapidito, Isaías capítulo 1, versículo 2, mire cómo dice: oigan cielos, escuchen tierra, así dice el Señor. Yo crié hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. Es decir, el contexto de la profecía de Isaías está dada en medio de un pueblo que se ha olvidado del Señor y que está viviendo a su manera, sí sufriendo, sí angustiado, pero en medio de sus angustias no buscaron al Señor, sino que se buscaron ellos mismos, se buscaron sus propios recursos. Ahí más adelantico en el capítulo 5, los que toman notas y los que van rápido en la Biblia, hay una parábola de una viña. Y el profeta Isaías está escribiendo sobre: cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. Bueno, la cavó y sembró uvas, un gran cultivo de uvas, esperando recoger uvas deliciosas y jugosas, uvas dulces. Y resulta que lo que encontró fue uvas amargas. Y esta es una imagen para decir que el pueblo no respondió a las expectativas del Señor y que el Señor los llevó a una disciplina. Y esta es la constante en Isaías, la disciplina del Señor. Esto es muy importante en el contexto. Y en ese mismo contexto se anuncian las visiones de paz y de restauración para ese pueblo y para el pueblo futuro. Las profecías que se cumplen con Jesús. En el versículo 1 del capítulo que leímos, capítulo 9, donde dice, tierra, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar al otro lado del Jordán. Es decir, la profecía efectivamente tenía que ver con algo que pasaría más adelante. Y allí donde nació Jesús, donde arrancó su ministerio, en Galilea fue donde arrancó su ministerio, era un lugar difícil, era un lugar bastante complicado, con muchos problemas sociales, con mucha maldad, y allí se estaba cumpliendo el anuncio que la salvación vendría desde ahí, la salvación final para la humanidad. Se anuncia en medio de las circunstancias más difíciles, de angustia, de dolor, el nacimiento de un nuevo monarca que garantizaría la paz permanente. Bueno, pensemos un momento en las implicaciones de este Salvador que llega envuelto en pañales. ¿No les parece que a veces el Salvador llega de la manera más inesperada?
Yo no sé cómo lo ha alcanzado a usted el Señor, o cómo lo está alcanzando, o qué cosas está usando el Señor para traerlo, guiarlo, pero tal vez está usando cosas inesperadas. Está usando realidades de la vida, aflicciones o cosas raras porque el Señor no siempre actúa de la manera que nosotros lo esperamos, pero Él es el Señor. Un niño. Mire que nosotros tenemos este problema de buscar la redención en los niños y en los hijos, como redimir nuestra vida a través de los hijos, que sea lo que yo no pude ser. Los que soñaron con ser médicos, este tiene que ser el médico. El ingeniero, mejor dicho, este tiene que ser lo que yo no fui. A veces creo que cometemos el error de buscar nuestra redención, nuestro sentido a través de los hijos. Y yo creo que a menudo nos equivocamos ahí. Dios envía a su hijo de manera tan distinta, porque Él lo entrega a su hijo, no para su beneficio, sino que lo da sin pensar en Él mismo, sino en la redención y la necesidad que nosotros tenemos. Los judíos estaban esperando un salvador político. Seguramente ustedes han escuchado que ellos querían que quizá era un salvador que naciera en la nación más fuerte de su época, en el Imperio Romano, y que llegara como un libertador para el pueblo del Señor. Que llegara en un caballo blanco con una espada para derrotar la maldad y el imperio y liberar a los hijos del Señor. Que naciera en Jerusalén o que naciera en una ciudad importante de la época, pero llega este niño. Imagínense ustedes, María y José que llegan después de un largo viaje caminando en un burrito, sí, el burrito sabanero del villancico. Y el bebé pidiendo pista. Y en ningún lado hay donde nazca este bebé con comodidades. Y no era el tiempo de la prioridad para mujeres embarazadas. Nada, ninguna comodidad. Este tal vez es el recuerdo de que este Jesús vivió la incomodidad desde el día 0 hasta el día casi 12.000 que uno vive si vive 33 años. Como 11.800 días, si uno vive 33 años, ¿no? Que desde el día 0 hasta el día final, Él estaría expuesto a estas condiciones tan duras, tan difíciles. Pero estos son los planes de Dios y son las estrategias de Dios. Tenía que ser así porque Él tenía que ser completamente hombre. Y tenía que ser así porque Él tenía que ser completamente Dios. Era hombre para poder representarnos, para poder representar a los hombres ante Dios. Y tenía que ser Dios para poder representar a Dios ante los hombres. Tenía que ser completamente. No es que era un poquito hombre y un poquito Dios. Era completamente hombre y era completamente Dios. Bueno, Isaías escribe así 700 años antes de que llegara. ¿Y cómo sabe Isaías? ¿Y cómo sabe que le van a llamar así? ¿Y cómo sabe que le van a decir con estos nombres y que va a pasar estas cosas y que van a hacer allá? La respuesta corta es que Isaías lo conoció. Lo conoció antes de nacer. Lo conocía como el invisible todavía. No estaba. Para él no lo veía. Existía, pero Isaías no lo veía. Yo estaba pensando mientras leía esto que Isaías es como nosotros, porque nosotros tampoco lo vemos. Bueno, lo logramos poner en un pequeño bebé en el pesebre, pero usted lo ve. No lo vemos.
Somos como Isaías. Isaías tenía su fe, su esperanza y lo vio en la revelación de Dios antes de que pasara y nosotros lo vemos después de que pasó. Pero el Salvador es el mismo. Yo no sé si ustedes han escuchado que todos los que vivieron antes de Cristo se salvaron también por Cristo, por la fe en lo que sucedería. Y nosotros somos salvos por la fe en la obra de Cristo que ocurrió. Cristo es el Salvador de todos. Esto es muy importante en el entendimiento de la cristología. La doctrina de Dios, la doctrina de la encarnación de Cristo es muy importante, que era Dios y que era hombre. Isaías lo vio, ya lo conocía aunque no lo había visto. Nosotros tampoco lo estamos viendo, pero lo conocemos por la fe, porque creemos en Él. Él es el mismo Salvador. Y ustedes, aunque no lo vemos, cambió todo en Isaías. Aunque Él no lo vio, cambió todo. Y aunque nosotros no lo vemos, cambia todo. Cosas que nosotros no vemos, pero que tienen una tremenda influencia. Tal vez usted sabe de cosas que no puede ver, pero que son determinantes en la vida. Este es el milagro de la encarnación de Cristo. Y por eso decimos, con el título de esta serie, Corazón Pesebre, es que el Evangelio tiene sentido si ocurre algo en el corazón de uno. Porque yo les digo francamente, uno puede vivir muchas navidades, muchos diciembres, comer mucha natilla, ver muchos alumbrados, celebrar en familia y dar regalos y recibir regalos sin que ocurra algo en el corazón. Y la Navidad es el anuncio de Cristo que viene para hacer algo en lo profundo de nuestro corazón, para cambiar nuestra vida, para poner nuestra vida patas arriba en las cosas más difíciles que nosotros tenemos que enfrentar. Esta es la noticia del Evangelio. Y vamos a ver estos nombres, estos 4 nombres, cómo se relacionan con esto que el Señor hace entre nosotros y quiere hacer. Bueno, un repasón a estos 4 nombres que se le darían a Jesús según el profeta Isaías. Vamos a ver si tenemos algo de eso aquí en las pantallas. El primer nombre, a ver, los que están ahí conmigo en la lectura, ¿cuál es? Que Isaías dice, se le llamará, ¿cómo? Consejero admirable. Consejero admirable. Isaías 11:2, mírelo ahí. El Espíritu del Señor reposará sobre él. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. ¿Usted necesita un consejo? Yo necesito permanentemente el consejo. Todos necesitamos consejo. ¿Y usted dónde va cuando necesita un consejito? ¿Quién es su consejero? ¿Dónde busca usted? ¿En los compañeros? ¿En la empresa? ¿En los vecinos? ¿De dónde tienes tu consejo? ¿Del horóscopo? A ver qué te depara hoy. Este Jesús que se ofrece en Navidad es el consejero admirable y es el consejero para ti. Todos necesitamos el consejo y todos estamos expuestos a él. Y si no tomamos consejo de donde viene la sabiduría de Dios, con seguridad alguna voz vamos a escuchar. Alguien nos va a aconsejar, porque eso no se queda en el vacío. Si tú no tomas el consejo de Dios, alguien va a aconsejarte. Este consejero admirable, esta característica se refiere a la sabiduría y habilidad para comprender y realizar los planes divinos. Jesús sabe los planes de Dios para tu propia vida. El Señor sabe tu pasado, tu presente y tu futuro. Él sabe de tus aflicciones y tus necesidades. Sabe aún dónde necesitas más crecer. Sabe dónde y cómo está haciendo la obra de santificación en tu propia vida. Entonces, este es el consejero admirable para ti. Y tiene que ser una realidad en tu propia vida. Y yo digo que si Él es el consejero admirable, hay una manera en que nosotros debemos responder a esto. Si sus consejos son los mejores, los más sabios, si este es el consejero, entonces deberíamos ser seguidores de él. Porque si hay un buen consejero, si es el admirable consejero, pues yo quiero escuchar sus consejos, quiero ser su seguidor. Y seguidor es una manera para decir discípulos. Discípulos. Entonces, en respuesta a este consejero admirable, yo les digo, mis hermanos,
convirtámonos en discípulos del Señor. Personas que estamos dispuestos a caminar con Él, a escuchar su voz, a obedecer su palabra. Aunque a veces sea sorprendente, aunque a veces nos lleva por caminos que nosotros no queremos ir, aunque a veces nos lleva a la humillación, convirtámonos en discípulos, serios discípulos de Cristo. Esto es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Bueno, ¿cuál es el segundo nombre, por favor? El segundo nombre. Dios fuerte. Miren, encontré que otra traducción para esa expresión Dios fuerte puede ser héroe de Dios o guerrero de Dios. Imagínense ustedes, este nombre se le daría a Jesús, guerrero de Dios o héroe de Dios. Pero este no es un héroe como los héroes que nos imaginamos porque pelean y acaban con todo y usan las armas y liberan así. Este es un héroe como se describe en Isaías 61, el texto que estamos leyendo hoy en la liturgia. El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas. Me ha enviado a sanar corazones, a proclamar liberación, a pregonar el año del favor, a consolar, a confortar. Este héroe actúa así. Este guerrero del Señor actúa así. Dios fuerte. Quizá esta es una característica que necesitas ver del Señor hoy. Ver a Dios como el Dios fuerte, como el guerrero, como el que va a pelear por ti, como el verdadero héroe. Miren que en Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 30, Jesús entró a una sinagoga y le pasaron los rollos del profeta Isaías para que los leyera. Ese es un texto muy hermoso, no lo leemos por causa del tiempo, pero téngalo ahí ustedes los que toman notas. Y Jesús empezó a leer Isaías 61. Después de que lo leyó, hizo el sermón más corto del que se tiene conocimiento. Después de que lo leyó y todos lo escucharon, les dijo, ese soy yo. Esto se ha cumplido hoy entre ustedes. Este es el Dios fuerte que existía, estaba antes. ¡Qué belleza! Ahora, ustedes leen el texto completo y se darán cuenta que ni aún así creyeron en Él. No lo aceptaron. Hay otra referencia en Lucas 7:20, y esta vez que fue Juan el Bautista, que estaba encarcelado. Estaba en una tremenda crisis de fe. Entonces le dijo a sus discípulos, vaya y hablen con Jesús y pregúntenle si Él es el que había de venir, si Él es el Mesías o si esperamos a otro. Y los discípulos fueron y le dijeron, oiga, esta es la razón que le traemos. Y Jesús les dijo, miren lo que está pasando. Los ciegos ven, los cojos caminan, hay libertad. Y lean en Isaías. Y ahí está la respuesta. En la crisis de fe, este Dios fuerte se muestra como el Dios que tiene toda la autoridad y tiene todo el poder. Y nosotros somos llamados a mirarlo como el Dios todopoderoso. No como lo esperabas, sino como ha llegado. Ahora, ante este Dios, yo digo, así como la respuesta nuestra hacia el consejero admirable debería ser sus discípulos, yo digo que la respuesta nuestra hacia este carácter del Señor es que nosotros deberíamos vivir rendidos a Él, rendirnos a Él y confiar en Él y esperar en Él. Rendición. Esta es la respuesta ante este Dios fuerte. Bueno, ayúdenme con el tercer nombre. ¿Cuál es el tercer nombre que dice Isaías se le daría a Jesús? Padre eterno. Miren Isaías 53:10, es decir, el mismo Isaías, dice 53:10, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Esto es, este que es el Padre eterno.
leí que este nombre de Padre Eterno también se refiere a los votos de eternidad dados a los reyes. Ustedes han escuchado lo de larga vida al rey, que hay una idea de que el rey es, y las monarquías son como rey eternos, como que el que es rey, eso va a permanecer. Y esta es la idea de este Padre eterno, como un rey eterno. Miren que el Evangelio de Juan, que es distinto a los otros tres evangelios, no arranca con genealogías como los otros, sino que arranca diciendo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice, este Dios existe. Este que están viendo ustedes ya existía antes de que ustedes lo vieran. Esta es la doctrina de la Trinidad. Miren, por favor, que lo que estamos leyendo en el versículo 6 y 7 del capítulo 9 que estamos leyendo, primero versículo 6, estamos en Isaías 9:6, dice, nos ha nacido un niño, y luego dice, se nos ha concedido un hijo, pero ahora este hijo es padre. Es decir, esta es la doctrina de la Santa Trinidad. Mire, este tenía que ser un hijo, y tenía que nacer así. Tenía que nacer así para poder pagar nuestra deuda. Pablo insiste en el libro de Romanos que Jesús es el segundo Adán. Nosotros nacimos descendientes del primer Adán y por eso automáticamente expresamos la naturaleza caída. Ustedes ya saben que a los niños no hay que enseñarles a ser malos. ¿O usted le ha enseñado a alguno? ¿O usted tiene algún entrenamiento para hacer niños malos? ¿Cierto que no? Naturalmente, apenas puede expresarlo, llega la maldad. Entonces no es que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Lo que dice la Biblia es que nosotros, descendientes de Adán, nacemos con pecado y nacemos en maldad. Entonces cuando ve a los niños así tiernecitos y todo, usted dice, este es un pecador potencial. Apenas pueda, va a sacar lo peor de él. Así somos nosotros, así es. Y por eso tenía que nacer como un bebé, pero siendo santo. Tenía que vivir en estas condiciones y tener estas características como un hombre, como una persona que nace en todas estas condiciones. Y tenía que ser un hombre sin pecado para poder pagar por los pecados de otros. Miren esto que es sencillito, pero a la vez que profundo. Tenía que ser un hombre como nosotros, una persona como nosotros, pero no podía tener el pecado de nosotros para poder cargar con él, en su cuerpo, llevar nuestros pecados. Esta es la hermosura de la obra de Cristo, la expiación, la obra de Cristo, que Él lleva nuestros pecados, carga nuestra maldad. Esto es lo que nosotros necesitamos. Por eso este es el anuncio más hermoso. El consejero admirable, entonces somos sus discípulos, Él es Dios fuerte y nos rendimos ante Él, pero es el Padre eterno. Y si es Padre eterno y su reino no tendrá fin, y si hay más allá, nosotros deberíamos proclamarlo, anunciarlo con nuestra vida, anunciarlo con nuestras palabras, anunciarlo haciendo lo que hagamos que deja ver algo de su belleza y de su grandeza. La respuesta, opino yo, ante este Padre eterno es la proclamación, el anuncio. Bueno, y el último de los nombres que se menciona aquí es ¿cuál? Príncipe de paz. La paz total. Esto sí es la paz total. Bueno, decimos de paso que sí anhelamos la paz total. Y que deberíamos orar y apoyar y animar los diálogos con el ELN y con todos los rebeldes. Pero la paz total es la paz que ofrece el Señor, este príncipe de paz.
Yo no sé cómo se siente usted en la paz de su corazón, porque yo creo que hay muchas cosas que amenazan nuestra paz. Hay muchas preocupaciones, angustias, relaciones, situaciones que amenazan la paz. Yo creo que lo que principalmente amenaza la paz en nuestro corazón es el pecado. ¿Usted no se siente que se le rompe mucho la paz en el pecado? Que siente que la comunión y la paz que se debe expresar en esa comunión con el Señor se rompe en medio del pecado. Es que aquí está este príncipe de paz que se nos ofrece. Este nombre apunta a la responsabilidad de los reyes de garantizar la paz. Por eso los gobernantes buscan la paz, porque ellos es su responsabilidad también. Pero este no solamente es alguien que busca la paz como un rey, sino que es el príncipe de la paz. Así es que si, mi querido amigo y hermano, usted necesita la paz en su corazón, este es el Salvador que se ha prometido en Navidad. Si es alguien del que escuchamos, si es alguien que ponemos en el pesebre y celebramos, y es muy hermoso todo, pero hasta que no experimentes la profunda paz en tu corazón, esto no va a ocurrir, este nacimiento en el corazón pesebre. Jesús nació así, vivió así, murió así, no para que nos conformemos con una celebracioncita navideña de natilla y buñuelos y luces. Es por la libertad de tu corazón. Es por la esperanza de tu alma. Es para que enfrentes los miedos más profundos de tu corazón. Es para que enfrentes los vicios, los hábitos, la esclavitud de tu corazón y vengas confiado delante de Él. Si no es así, uno puede pasar muchos diciembres y muchas navidades sin que ocurra algo extraordinario. Este es el príncipe de paz. Miren que en Lucas 2, en todo el anuncio del nacimiento de Jesús, cuando llegaron los ángeles a los pastores, ¿qué fue lo que cantaron? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. De manera que Dios recibe su gloria y nosotros recibimos su paz. Y esta paz es, como digo, una paz con Dios, una paz en la relación con Dios, una paz con el otro y una paz con uno mismo, porque dentro de uno hay muchas guerras. La paz total, esta sí es la paz total. Con razón Jesús dijo también que Él no la da como el mundo la da. Este príncipe de paz. Versículo 7 tiene estas palabras tan hermosas que dice: se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora. Imagínense ustedes una paz que no es tan frágil, una paz que no se rompe tan fácilmente, una paz que dura, que permanece para siempre. Esta es la paz del Señor. Bueno, lo último del texto que leímos, esto cierra tremendo este capítulo, esta porción de Isaías, diciendo: esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Dicho de otra manera, esto es seguro que va a ocurrir. Esto estaba escrito 700 años antes. Isaías estaba tan convencido de que esto ocurriría, porque esto lo garantiza. ¿Quién? El celo del Señor Todopoderoso. Y quiero decir que los celos del Señor no son como nuestros celos, ni son como los celos de una señora, ni de un señor. Porque nuestros celos son muy tontos. Nuestros celos son muy egoístas. Entonces nuestros celos es porque, ¿cómo me vas a hacer infiel? Yo tan importante y tan lindo. ¿Cómo puede ser posible que me hagas tú eso a mí? Entonces como que nuestros celos son por el respeto y por el cuidado. Y realmente hay cosas bien intencionadas quizá cuando se cuida a otra persona o a un bien o a un hijo, ¿cierto?
Pero detrás de nuestros celos hay mucho pecado. El celo del Señor no es así. Es un celo por su santidad. Y el Señor dice, seguro que esto va a ocurrir. Y yo quiero animarte con estas palabras. Si el Señor te está llamando para ser un hijo, para convertirte, para convertirse en tu consejero, en el Dios fuerte para ti, en el Padre eterno para ti, y traerte la paz que sobrepasa todo, el Señor lo va a hacer. Incluso en medio de tus preguntas. Y el Señor lo va a hacer incluso de maneras que tú no entiendes. Pero el Señor que te está llamando por su celo. Por el celo por su santidad. Por su profundo amor y su seguridad y su convicción para ti. Esto ocurrirá por el celo del Señor. Se hará por ti, se hará para ti. Y yo quiero, para terminar, decirte, no te conformes con la superficialidad navideña. Comer natillita sí. Y celebrar y recibir regalos y dar regalos más que todo. Pero superemos la tentación a vivir la Navidad tan superficialmente. Veamos al Cristo Salvador y Redentor. Veámoslo en nuestro corazón. Este es el anuncio profundo y serio de la Navidad. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Cuál de esos títulos y de esos nombres necesitas ver con mayor claridad hoy para ti? Contéstatelo en silencio. Si está bien para ti, puedes cerrar tus ojos por un momento y tengamos un momentico de meditación para responderle al Señor.